Muy bien. Pues de nuevo, muy buenos días, queridos amigos en Cristo Jesús. Yo soy Henry, pastor en la iglesia acá en Colombia. Vivo en Medellín, Antioquia, y es una bendición poder compartir con ustedes este estudio, que es un estudio muy apropiado para este tiempo que estamos preparándonos o meditando acerca de la Navidad. Estamos acá para poder nosotros ayudar y meditar un poco en la palabra de Dios, y cualquier pregunta es muy importante poder atenderla. Como ustedes saben, vamos a tener este mismo curso en 3 horarios, 3 profesores diferentes, pero vamos a dar la misma temática, y la idea es poder alcanzar a muchas personas más. También agradezco a todos ustedes que han tomado el tiempo para seguir su preparación con nuestro modo de enseñar la palabra de Dios usando Academia Cristo. Algunos estudiantes ya han estado conmigo en algunos cursos anteriores, y algunos van a estar pues por la cuestión de su trabajo en los turnos de la noche. Sí, yo en la noche hoy también tengo otros estudios, otros estudiantes, pero estamos con los deseos de seguir estudiando de la palabra de Dios. Vamos a empezar con oración. Padre de amor, gracias infinitas te damos por la bendición de llamarnos tus hijos únicamente por los méritos de Cristo. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Pero infinitas gracias por darnos esa paz que tanto necesitamos para contigo, por la vida perfecta que nuestro Señor Jesucristo llevó y su sufrimiento y muerte en la cruz. Quiero poner en tus manos a estos amigos en Cristo, compañeros de estudio, a Graciela, a David, a Ramón, a Yulima. Que seas tú, Señor de los cielos, bendiciéndolos grandemente. Tú sabes cuáles son sus necesidades materiales y bendícelos conforme a tu voluntad. También pedimos una bendición especial sobre esta clase, que seas tú guiándonos y que podamos estas 3 semanas no solamente conocer más de tu palabra, sino también poder conocernos un poco más. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como muchos de ustedes saben y ya han participado en algunos de nuestros estudios, nos damos cuenta de que vamos a seguir usando nuestro curso en cuanto a las 4C. Ya muchos de ustedes están muy familiarizados con esto. Pero antes de empezar, saludamos a Juan López de Montevideo. ¿Puedes saludar al grupo, por favor? Buenos días, Dios bendiga a todos y estamos contentos de una vez más estar con ustedes. Dios bendiga, pastor. Bienvenido, y también me da mucha alegría ver a Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes saludar al grupo? Sí, todavía no tiene activo su micrófono. Muy bien, ayer están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, están viendo la pantalla donde aparece la Biblia, la Avenida del Salvador, Academia Cristo. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Si ustedes recuerdan el video que les compartimos el día de ayer, recordemos que este curso está muy relacionado con nuestro tema en cuanto a recordar
la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo y prepararnos y seguir preparándonos para su segunda venida. Ustedes y yo sabemos que hoy en día, cuando se habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchos tienen muchas dudas, pero lo más importante es que ustedes y yo podamos ir a las Escrituras y podamos nosotros poder prepararnos para la venida de nuestro Señor. Importante recordar cómo en nuestro video se nos enseñó que tenemos 3 objetivos con este curso. El primero es que podamos entender, ¿verdad? Claramente este mensaje que el ángel Gabriel le dio a Zacarías y cómo este mensaje da un testimonio real de quién es Jesucristo, de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque recordemos que aprendemos que Él es 100% hombre, 100% Dios. No podemos separar esas dos naturalezas de Él desde el momento de su concepción. Y acá empezamos a ver cómo fue mandado esa promesa y empezando con aquel que le preparó el camino, hablando de Juan el Bautista. También otro de los propósitos de esta lección es cómo nos vamos a maravillar, ¿cierto? De esa paciencia, de esa misericordia de Dios, no solamente por prometerle esto a Zacarías y a Elizabeth, sino también cómo nos beneficiamos nosotros de que el Salvador haya venido a este mundo. Y vamos finalmente a adorar, a creer en Jesús. Y la única manera de poder tener esta seguridad es por medio de la palabra de Dios. Entonces Zacarías creyó y aprendió a creer, a escuchar la palabra de Dios, confiar en las promesas de la palabra de Dios, y es lo mismo que usted y yo vamos a hacer. Como les dije al principio de esta clase, ustedes están muy familiarizados con las 4C, que es uno de los métodos que usamos para nosotros enseñar la Biblia, y ustedes también aprender este método para enseñar la palabra de Dios a otros, porque realmente ese es el propósito de que tenemos de estar acá, darles a ustedes las herramientas suficientes y necesarias para que puedan enseñar la palabra de Dios a otras personas que quieren conocer de esta verdad. Entonces vamos a recordar estas 4C. La primera es captar, que es la manera de llamar la atención, de mostrar nuestro interés a nuestros alumnos, de que queremos enseñar algo y sobre todo, muy importante para nuestras almas, hablando acerca de la palabra de Dios. También vamos a contar, es la segunda C, y en esta oportunidad, pues siempre tenemos una historia bíblica, un texto bíblico, y hoy vamos a estar usando al evangelista Lucas, del capítulo 1, los versículos del 5 al 25. Vamos a considerar, estas son preguntas, estas preguntas de considerar siempre son preguntas de la historia bíblica, ¿cierto? Teniendo en cuenta los personajes, algunos sucesos que les pasaron a esos personajes, y finalmente vamos a consolidar que son esas preguntas de aplicación para nuestras vidas, esas preguntas que en verdad van a hacer que estemos meditando en nuestro tema, en nuestra enseñanza. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las 4 Cs? Entiendo que ya ustedes han estado haciendo algunos cursos con nosotros, entonces pueden estar familiarizados. Si tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario, bienvenida. Por mi parte. Muy bien.
Entonces, me alegra de que estemos familiarizados con este método. Si tienen alguna pregunta por el interno, lo pueden hacer y podemos avanzar. Vamos a nuestra primera parte de nuestra sección de hoy, a captar. Y recuerden ese viaje que se hizo a través del Antiguo Testamento, lo pudieron ver en el video que fue compartido la noche anterior. Y este viaje lo hacemos usando las palmas de nuestra mano, ¿sí? Y es muy importante porque esto nos recuerda personajes y también nos recuerda tiempo. Todo ese tiempo en que Dios mantuvo la promesa del Mesías, la promesa del Salvador. Y tocando con nuestro dedo, como lo llamamos acá muy coloquialmente, nuestro dedo gordo, ¿cierto? Tocamos el dedo meñique, ¿sí? Y cuando tocamos el dedo meñique, llega a nuestra mente Abraham. Y recordemos ese llamado de Abraham que hizo Dios por allá en Génesis, cómo lo llamó de una tierra donde él estaba tranquilo, cómodo, y le dijo, ven, sal de tu tierra a esa tierra que yo te voy a prometer. Y todo esto con Abraham realmente fue algo que Dios hizo, de que la primer promesa que él dio a Adán y Eva del Salvador siguiera viva, como de él iba a seguir esa promesa viva y no solamente en él, sino también beneficiándonos a todos. Luego, cuando llegamos al siguiente dedo, pues recordamos a Moisés, cómo Dios mantuvo esa misma promesa del Mesías con Moisés, cómo habló de ese gran profeta que iba a venir. Y continuamos nuestro viaje por el Antiguo Testamento con el profeta y el rey David. Y ustedes y yo, como estudiantes de la Biblia, sabemos muy bien esa promesa grande que le hizo a David, que de él iba a venir un rey y un reino que nunca iba a acabar, nunca iba a terminar. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, llegamos al sacerdote Esdras, como él tuvo esa bendición también de instruir, de enseñar al pueblo de Dios la venida del Salvador. Y finalmente llegamos a Cristo, a nuestro Mesías, que es al tiempo del Nuevo Testamento, y lo más importante, cómo se cumplió esa promesa de nuestro Dios. Y una promesa que duró ¿cuántos años? 2000 años, ¿sí? Y es hermoso entender esto cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento es totalmente cristocéntrico. Todos estos personajes principales, más los otros que encontramos en el Antiguo Testamento, todos tenían esa esperanza de que el Mesías iba a venir al mundo. Entonces, entre Abraham y Jesucristo, encontramos que hay 2000 años de esperanza. Luego, entre Moisés y Jesucristo, encontramos que hay 1500 años de esperanza. Luego, entre David y nuestro Señor Jesucristo, unos 1000 años. Y entre el sacerdote Esdras y Jesucristo, pues encontramos que hay otros 500 años. Entonces, recuerden el ejercicio de los dedos, recuerden que ese es Jesucristo, y empezamos a tocar desde el meñique. Entonces está Abraham, Moisés, David, Esdras, y llegamos a Jesucristo. Y si aprendemos esto, pues es más fácil poder encontrar y enseñar todo este Antiguo Testamento a aquellas personas que tenemos la bendición de hacerlo. Muy bien, vamos a contar. Y quisiera invitar a alguno de ustedes para que nos lea la historia bíblica de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 25. En el video, pues vimos que se usó la versión NBI, pero ustedes pueden usar la versión que tengan en sus manos. Entonces, ¿quién quiere hacer la lectura de esta porción del Evangelio? Pueden abrir micrófonos,
Recuerden que están silenciados, pero ustedes lo pueden abrir. Quien desea leerlo puede abrirlo y decirnos quién desea hacerlo. Amén, pastor. Muy bien, Graciela, te escuchamos la lectura. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pies a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijaron de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podían hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Muchas gracias, Graciela, por la lectura. Amén. Vamos a tener unas preguntas y de nuevo los animo para que tengamos la participación de todos ustedes. Hay un texto bíblico que es el texto para memorizar. Ese texto es el que tienen aquí en sus pantallas, Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Quién desea leer ese versículo bíblico, por favor? Amén, pastor. Bien, permíteme, ¿quién va a leerlo? Amén, pastor. Sí, puedes leerlo, por favor. Pero cuando vivió el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, al nacido de mujer y nacido bajo su reino. Muchas gracias, Yoli. Excelente. Volvamos a nuestras palmas, ¿cierto? Hablamos de unos personajes, hablamos de un tiempo, y acá Pablo a los Gálatas les dice, mire, ya vino el cumplimiento de ese tiempo. Dios es eterno, Dios es perfecto, y cuando analizamos todo el momento en que vino Jesús,
pues Dios ya había organizado muchas cosas para que el evangelio se pudiera expandir más fácilmente. Pues todos sabemos cómo el Imperio Romano, y no solamente el Imperio Romano, sino otros imperios que existieron antes del Imperio Romano, pues Dios los usó para enseñar a su pueblo, ¿cierto? Disciplinar a su pueblo. Y usando el Imperio Romano, Dios lo usó para que ellos tuvieran más facilidad en las carreteras, pudieran poder caminar más, ya no había tantos robos en los barcos, en el mar. Entonces era muy fácil poder moverse de un lugar a otro. Y el momento en que Dios envió a su Hijo fue el que Él había designado desde la eternidad. Y acá vemos cómo se cumplió una profecía de Isaías, recuerden, nació de una mujer. Voy a buscar, por favor, Isaías 7:14. Y lo puede leer. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿cierto? Amén. Amén. Cumplimiento. Vemos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen en mostrar lo importante de la venida de Cristo al mundo. Y nacido bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? ¿Qué es lo que aprendemos? Cómo nosotros no somos capaces de ser salvos al cumplir la ley. Cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, realmente vemos nuestra miseria espiritual, nuestro pecado. Y Jesucristo, Él sí estuvo bajo la ley para cumplir todos esos mandamientos que usted y yo no somos capaces de cumplir. Y cómo en Jesús encontramos todo el cumplimiento de todas esas promesas del Antiguo Testamento para ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, este es un texto que necesitamos que quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Vamos a considerar. ¿Quién desea contestarnos la primera pregunta? ¿Quién era Zacarías y Elizabeth? Zacarías y Elizabeth eran un par de viejos ya, que no podían tener hijos. Muy bien, Yoli, excelente. Y recordando un poco más, pensando en estos personajes, vemos cómo el Evangelio nos dice, el que escuchamos hoy, ¿cierto? Que él era un sacerdote y él estaba ejerciendo el sacerdocio. Y él venía, ¿quién de ustedes recuerdan los sacerdotes de qué tribu vienen? Cuando pensamos... De la tribu de Leví. Sí. De la tribu de Leví. Muy bien, ¿cierto? Y vemos cómo habían organizado, ¿cierto? Cómo habían organizado, y enseguida vamos a ver eso en la tercera pregunta, cómo los sacerdotes servían a Dios, y Zacarías por eso le tocó esa bendición allí. Muy bien, Johnny. Entonces Zacarías, Elizabeth, dos ancianos, ¿cierto? ¿Quién desea participar con la siguiente pregunta? ¿Cuál era una de las tristezas de su vida? No poder tener hijos. Sí, no poder tener hijos, y sobre todo en su estado ya de vejez. Pues ustedes y yo sabemos hasta qué edad podemos ser fértiles. Es importante ver cómo, volvemos otra vez a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, cómo Dios aún usó a estas personas para el beneficio de toda la humanidad. Sí, el versículo 7 de nuestra historia bíblica lo dice, ¿cierto? Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada.
La siguiente pregunta, ¿qué servicio hacía Zacarías en el templo en esta historia? Era sacerdote. Era sacerdote. Muy bien, ¿cierto? Él era sacerdote. ¿Y quién desea buscarnos? Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Primera de Crónica dijo 4, 24:10. 24:10 dice así la palabra del Señor. Dice, la séptima Acos, la octava Abías. Muy bien, entonces cuando estamos estudiando Crónicas, en esa sección del capítulo 24, nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Cómo fue esa organización o esa asignación de parte de David para con los sacerdotes? Y recuerden, Aarón tuvo 24 nietos y de entre esos estaba pues Abdías, como lo acabamos de escuchar en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Cuando estamos estudiando y uno de los personajes de la palma de nuestras manos, Moisés, pues vemos cómo Dios le explicó a él claramente cuál iba a ser la división del trabajo entre los sacerdotes y los levitas. Podemos buscar, por favor, Números, capítulo 18, versículo 7. Número 18. ¿Sí? Más tú contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Muy bien. Entonces vemos cómo Dios había encomendado el servicio a los sacerdotes y claramente no podían haber diferentes personas a las cuales Dios había llamado y comisionado para esto. Si estudiamos detenidamente el Antiguo Testamento, pues aprendemos que David organizó a estos sacerdotes en 24 grupos. Y ya sabemos, para prepararlos para el ministerio, ¿sí? Y ese ministerio dentro del templo. Y recuerden que a Aarón le quedaron 2 hijos, ¿cierto? Eleazar e Itamar. Y de ahí viene pues esta descendencia que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Y llegamos acá a Zacarías. Entonces, acá hacemos este pequeño paréntesis como para que podamos ver que realmente Dios usó muy bien el tiempo. Recuerden la palma de la mano, ¿sí? Y cuando hubo el cumplimiento del tiempo, pues ya usando a Zacarías y a Elizabeth para poder trabajar en sus vidas. Amén. Muy bien. ¿Quién desea compartir la tercera o la siguiente pregunta, por favor? ¿Quién se le apareció allí? El ángel. Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama este ángel? El ángel Gabriel. Gabriel. El ángel Gabriel. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Amén. Dios usó este ángel. Y en la Biblia, recuerden que aparece el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, ¿cierto? No aparecen más nombres de ángeles, pero sabemos por la Biblia que hay millones y millones de ángeles que están al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Y aquí, pues, Gabriel tiene una buena participación en este cumplimiento del tiempo y dándole estas buenas nuevas a Zacarías. Pero bueno, ¿cuál era ese mensaje? ¿Qué le iba a ocurrir a la esposa de Zacarías? Que iba a quedar embarazada. Muy bien.
Excelente, ¿cierto? Ella iba a quedar encinta, ¿verdad? Dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Juan. Muy bien. Y acá, pensando un poquito en Juan, ¿qué papel iba a tener él? El papel de Juan, ¿cuál iba a ser? Abrir los caminos de Dios, Excelente. de Jesucristo. Muy bien, preparar el camino del Salvador. Y es muy importante esto porque ustedes y yo somos usados por Dios al igual que Juan. No tenemos el mismo llamado de Juan, de la manera de vivir de Juan como él vivía, pero sí tenemos ese mismo llamado de preparar a muchos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la mejor manera de prepararlos, ¿cierto? Es como enseñándoles la palabra de Dios. Hablando lo que Cristo hizo por nosotros, enseñando ese amor y esa misericordia de Dios. Entonces ese papel no es solamente para Juan, para ustedes y para mí también. Por eso estamos haciendo este estudio, aprendiendo historias bíblicas para enseñarla a otros y que estos otros puedan conocer de esta belleza del mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo demostró Zacarías que no creía el mensaje? Se puso a reírse. Sí, A reírse. sí, él pidió una señal. Y es muy parecido a lo que vemos hoy en día. Mira, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces vamos a hablar de Cristo, de lo que Cristo hizo, y muchas personas quieren pedir señales, milagros o cosas que la Biblia no promete, ¿sí? El único milagro que en verdad nosotros creemos grandemente es que se nos ha dado la fe de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que nos tiene aquí creyendo en Jesús. ¿Y qué más señal que esto, que la palabra de Dios? ¿Qué más señal que las Escrituras? Otra vez volvemos a las palmas de nuestras manos. ¿Sí? 2000 años prometiendo el Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, de que el que va a venir, cómo va a venir, qué va a hacer. Y llegó el momento de cumplirse, cuando acá Dios llamó a estos dos creyentes, a Zacarías y a Elizabeth. Entonces, aquí vemos el pecado de Zacarías. Y más adelante vamos a hablar un poco más de este pecado de Zacarías al pedir señal. Y ahora, la consecuencia de su pecado, ¿qué le pasó por haber dudado del ángel? Pero lo mandaron a callar, no podía hablar. Sí, y No quedó mudo hasta que su hijo nació. ¿Cierto? Versículo 20 nos dice esto, ¿cierto? Te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, quedarse mudo. Recuerden que todo pecado trae una consecuencia y acá vemos claramente la consecuencia del pecado de Zacarías por dudar del mensaje de Dios. Ahora, ¿cómo recibió Elizabeth la noticia? ¿Qué nos dice la historia bíblica? ¿Cómo la recibió? Era una mujer de muchísima fe. Sí, entonces estaba feliz. Muy contento porque no le había quitado la frente. Sí, estaba contenta al recibir esa noticia del Salvador. El último versículo fue esto, ¿cierto? Voy a leer como está en NBI. Esto decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía antes de los demás. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta historia bíblica? Aquí en la parte de considerar, ¿quieren ver algún versículo en especial para tener un poco más de explicación? No, señor. Pastor, yo sí. Claro, tenemos una pregunta. ¿Quién tiene la pregunta?
¿Quién dijo sí? ¿Tenía alguna pregunta? No, pastor, señor. Ah, bien. Muy bien, yo pastor. sí quiero que hagamos énfasis en el versículo. Yo tengo una pregunta, pastor. Ah, bueno, Graciela, te escucho. Pastor, Te es escuchamos. que en el versículo 24 dice así: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Por qué se escondió, como quien dice? Si Dios la había Me está bendecido. contando de que se cuidó su embarazo, ¿sí? Simplemente, Ah, ya. sí, cuidándose su embarazo. ¿Bien? Ya, pastor, gracias. Muy bien, y tenemos acá el versículo 6. Yo sí voy a participar, ¿cierto? Miramos el versículo 6, decía, ambos eran delante de Dios justos, ¿cierto? Ambos eran justos delante de Dios. Recuerden cómo hay que entender esa palabra justos en la Biblia, ¿verdad? Usted y yo, miserables pecadores, merecemos el infierno. Pero ¿cómo somos declarados justos ante Dios? Por Jesucristo. Mire cómo Pablo enseña esto en Romanos. Somos justificados, somos declarados justos ante Dios por medio de Jesucristo. ¿Y por qué hago énfasis en este versículo? Porque ellos eran creyentes al igual que usted y yo. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor, es el Salvador, que Jesús es el único camino para ir al cielo, tienen esta misma fe. Y al hablar de ser irreprensibles en los mandamientos, ordenanzas de Dios, vemos cómo ellos veían muy bien su vida de cristianos, ¿cierto? Cómo ellos tomaban muy en serio las promesas de Dios dadas en las Escrituras. Vamos a consolidar. La primera pregunta, y qué bueno que participaran, a ver, falta participar María, Lima, Ramón, Juan López, Marlene también falta por participar. Es bueno que todos participemos. Vamos a consolidar. ¿De qué se trata esta historia? De dos personas que estando en sus últimos días, Dios les concedió tener un hijo. Muy bien, ¿cierto? Entonces, acá, y lo más importante es lo que iba a hacer este hijo. Iba a preparar el camino del Señor. El Salvador. Iba a preparar el camino del Señor. Ahora, aquí en Consolidar, recuerde que ya vamos a aplicar un poco más esta enseñanza para nosotros. Pensemos en Zacarías. Su actitud cuando Dios, por medio del ángel Gabriel, le dio esa promesa que de él iba a venir un hijo. ¿Qué pecado nos enseña a confesar en esta historia? Les voy a dar el pastel, como decimos acá en Colombia, ¿cierto? Vamos a buscar el versículo 20 de nuestra historia bíblica. ¿Quién desea leerlo? Amén. Ahora, ¿Sí? ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien. Ustedes y yo sabemos y creemos que la palabra de Dios está donde aquí, en la Biblia, ¿verdad? Sí. Cuando pensamos en los mandamientos, este pecado de dudar en la palabra, en el mensaje de Dios, en la palabra de Dios, ¿cuál mandamiento es? ¿Cuál mandamiento es? Sí, ¿cuál mandamiento es? ¿Cuál es el mandamiento que centra la palabra de Dios, que quiere que meditemos en ella? Amarás a Dios. Que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Mire, el tercer mandamiento, ¿sí? El centro del tercer mandamiento es la palabra de Dios. Ese es el centro. Cuando estamos estudiando el tercer mandamiento, Dios, porque quería que su pueblo, cómo lo santificaba, guardar ese reposo.
Miren, en el Antiguo Testamento ellos guardaban un día, acuérdense, pero ¿qué iban a dedicar ese día? Meditar en las cosas de Dios. Luego en el Nuevo Testamento vemos como Jesús dice, yo soy ese reposo. Pero ¿dónde encontramos ese reposo? ¿Dónde encontramos el cumplimiento de ese reposo? En Jesucristo. ¿Quién nos enseña ese reposo? La palabra de Dios. Entonces, por eso el tercer mandamiento es el centro cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pecado me lleva a confesar esta historia? Mire, hemos pecado contra el tercer mandamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dudado de la palabra de Dios. Ejemplos, denme ejemplos cómo dudamos de la palabra de Dios. Mire que Zacarías pidió señal. Mire, pero ¿cómo nosotros pecamos? Empiezo yo, y espero escucharlos a ustedes. Empiezo yo. Muchas veces uno duda de que sí es perdonado. Muchas veces tenemos esta duda. En verdad sí soy perdonado en mi pecado. En verdad Dios sí me va a perdonar mi pecado. Él sí me ha perdonado mi pecado. Ahí estoy dudando. ¿Quién más quiere participar? Pastor, también muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor y el Señor todavía no nos da, entonces también dudamos, decimos, bueno, ¿será que no existe Dios? Sí. Entonces también es un pecado. Sí, y mire, y la palabra de Dios que nos dice, sus oídos están atentos a nosotros. Entonces, muy bien eso, Graciela. Muchas veces dudamos, Señor, ¿y qué promete Dios en la Biblia? Que Él escucha nuestra oración. Muy bien eso, Graciela. ¿Quién más quiere participar? Que muchas veces nos ponemos a dudar de la palabra de Dios. Sí, porque muchas veces estamos dudando si existe o no existe. Sí, muy bien, excelente. Si existe o no existe Dios, muy bien. ¿Alguien más desea? Muy bien, entonces aquí esta sección, mire lo que nos enseña. Y cuando le estemos enseñando a nuestros alumnos, mire, ¿qué nos enseña aquí la Biblia? ¿Cómo hemos pecado en contra de la palabra de Dios? Pero la siguiente pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Y dónde la vamos a ver? ¿En quién la vamos a ver? En Jesucristo, ¿cierto? Solamente en Jesucristo. Y usted y yo hemos pecado, ya hemos visto acá, contra el tercer mandamiento, al igual como lo hizo Zacarías. ¿Y cómo Sí. Zacarías fue perdonado? ¿Cómo usted y yo somos perdonados? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 47. Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 47. ¿Quién desea leer ese texto, por favor? El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Amén. Bien, ¿y quién estaba ahí? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre las compañías, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué vemos? Cómo Jesús, y miremos acá desde niño, Él sí puso en primer lugar la palabra de Dios, Él sí confió, sí creyó claramente en la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a usted, por amor a mí.
¿Cómo Zacarías Amén. perdonaba su pecado? Por esto, por Jesucristo. Por eso siempre recuerden, y aquí estamos viendo cómo Jesús fue obediente, su obediencia activa, es decir, cómo cumplió el mandamiento que usted y yo no cumplimos, lo hizo por nosotros, para nosotros ser perdonados, ser justificados. Por favor, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, y esto lo recordamos él cuando sufrió esto, ¿cierto? Su sufrimiento, cargar la cruz, su crucifixión, su muerte. Porque recuerden que Isaías aquí está hablando en este capítulo 53 todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. ¿Y por qué Él sufrió todo esto? Por amor a usted, por amor a mí, para ser perdonados, llamados hijos de Dios. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? De nuevo vamos a Jesucristo. Ahora quiero escucharlos a ustedes, escucharlos más. ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? Y pensemos en esto de que estamos aprendiendo de lo importante de creer en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? A ver, los escucho. La historia nos hace pedir al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder llegar a otros a través de su palabra. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Quién más desea participar? Bueno, en esta historia podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo por cada uno de vosotros y así también Él padeció por vosotros. Lo que nos está enseñando es que nosotros también tenemos que, con la ayuda de Él, a predicar el Evangelio, a ayudar a los demás, a dar a conocer la palabra del Señor. Eso me parece a mí que es lo que podemos entender, porque así como Él vino por nosotros, ahora que nosotros estamos aprendiendo un poquito de su palabra, gracias a los pastores que nos están enseñando, también tenemos que compartir con otras personas que necesiten de Dios. Muy bien, gracias Graciela. ¿Quién más desea participar? Muy bien, entonces vamos como un texto para cerrar nuestra lección y cumpliendo esto lo que nos ayuda a pedir y hacer la historia. Primera de Reyes, vamos a buscar capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes 8, 56. 8:56 dice así en Primera de Reyes: incliné nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardaremos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Amén. Muy bien, entonces que esa promesa de la palabra de Dios sean promesas gratas para nosotros y en verdad que creamos en lo que nos dice la palabra de Dios y así poder nosotros cada día más entender ese llamado que tenemos de enseñar la palabra de Dios a otros. Pastor,
Pastor, un momentito, parece que no leí el texto porque dice Primera de Reyes 8, ¿cuánto dijo? 8:56. Sí. Entonces, Bendito sea Jehová. Dale, sí. dice, bendito sea Jehová que ha dado para su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ese es 8:56. Sí, Dios no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Entonces, confiemos en sus promesas. Muy bien. Antes de terminar con oración, deseo escuchar y cada uno de ustedes despedirse. Recuerden que nuestra próxima clase va a ser el próximo jueves, en este mismo horario, y estarán compartiendo en el grupo el video para verlo y estar preparando nuestra lección. Marlene, puedes despedirte. Si tienes un motivo de oración, por favor, lo puedes decir para ponerlo en la oración final. Bueno, siempre por nuestro país, ¿verdad? Nicaragua. Sí, claro que sí, están mis oraciones también. Muy buenos días a todos. Me disculpan que vine tarde, ya no pude estar desde un principio en las clases. Bendiciones a todos. Yulima, puedes despedirte si tienes un motivo de oración. Sí, quisiera que por favor estemos orando una vez más por nuestro país, Venezuela. Y bueno, les deseo una feliz tarde, muchísimas gracias y hasta el jueves. Gracias. Dios les bendiga a todos. Juan López. Dios bendiga y bueno, fue muy bueno. Y también decir que estamos orando nosotros como uruguayos por los diferentes países que nombraron. Lo tenemos en nuestra lista de oración, por supuesto. Bien, Ciro. Ciro. Sí. Sí, muy bien, puedes despedirte y tienes algún motivo de oración. Pues bueno, como todo, ¿no? O sea, necesitamos una oración de uno contra otro y así, pues oremos todos juntos por todos, o sea, pues sí, una oración para la familia, para aquí, para el país de México y pues para el estado de Cancún, de Quintana Roo. Y pues para mí es todo y que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a todos los hermanos y a ustedes, maestro. David. Desearles un excelente día a todos y pues pedirles que oren por mi país, Honduras, que ustedes saben que actualmente está cruzando una crisis política y financiera muy grande en Centroamérica. Así que, por favor, hasta luego, nos vemos el jueves. Si Dios permite, Judith. Bueno, Dios les bendiga a todos, que el Señor permita que esta semana sea una semana llena de bendiciones y seguir orando para que el Señor nos siga agarrando de su mano y no nos suelte, y que podamos continuar bajo la cobertura de su Santo Espíritu. Ramón. Bueno, saludo a todos. Que el Señor bendiga a todos, estemos junto a Él, permanezcamos en Él y no olvidemos que estamos en tiempos peligrosos, por eso se ve tantas crisis en el mundo y que oremos por todos aquellos hermanos de Latinoamérica y de Centroamérica que están pasando momentos difíciles. Bien, ¿y María Pava? Buenos días, bendiciones a todos. Yo creo que mi oración es principalmente por ser hoy el día primero de esta clase, que Dios nos dé mucho conocimiento, sabiduría para aprender de su palabra a través de este medio, que sea muy útil para todos nosotros. Bien, Graciela. ¿Ya habló Graciela? No.
No, pastor, yo quiero darle gracias primeramente a Dios por la vida suya. Muchísimas gracias, es un excelente profesor. Y también darle la bendición a cada uno de mis hermanos, decirle que sigamos unidos, que estos cursos son muy buenos, nos enseñan mucho. Y pedirle porque mi hijo Eduardo quiero que el alcalde le ayude con un nombramiento ahí en el municipio para ya tener un trabajo estable, y pedirles a todos ustedes que por favor me ayuden a orar al Señor. Y muchísimas gracias, que Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de vosotros y hasta el jueves, pastor. Muchísimas bendiciones para usted, para su esposa y para sus 2 hijos, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a terminar con oración. Padre de amor, gracias te damos por la bendición de estudiar en este día tu palabra. Permite, Señor, que nosotros, al igual que Zacarías y Elizabeth, pongamos nuestra confianza solamente en ella. Úsanos, Señor, así como usaste a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor para muchos que hoy en día están muertos de sus delitos y pecados, que son incrédulos. Queremos también poner en tus manos nuestros países hermanos de Honduras, Venezuela, Nicaragua, México, todas las dificultades que hemos estado pasando. Tú tienes el control de todo y sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pedimos una bendición sobre cada uno de nosotros, que nos siga viendo en la fe, en los caminos, y sobre todo que podamos enseñar a otros la verdad de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una bendición haber compartido con ustedes esta hora. Hasta el jueves. Seguimos en contacto. Gracias. Bien.